Saludamos a Federico Cyrulnik, hombre de CESO, del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Vamos a charlar con él a propósito de este informe de coyuntura que analiza la situación de las paritarias en este contexto de alta inflación. Federico, ¿cómo estás? Un gusto enorme saludarte. ¿Qué tal? Buen día a todos. Me gusta, amigo. Federico, bueno, hace unos minutos nada más escuchábamos a la ministra de Trabajo de la Nación usando la ya conocida metáfora de la relación salarios e inflación, ¿no? Mientras los precios suben por el ascensor, lo que ya sabemos, decía ella, los salarios suben por la escalera. Pero ustedes además, en el trabajo que han producido, que me parece muy, muy interesante, casi que grafican estadísticamente esta escalera, ¿no? Que en los últimos años viene dándose cada más insistentemente, ¿no? Mientras en paritarias negociamos aumentos con una periodicidad, la inflación va ocurriendo casi cotidianamente. Contanos un poco cómo elaboraron este informe. Exacto, sí, es un poco como vos decís. Creo que lo importante, lo novedoso del informe, a diferencia de lo que viene ocurriendo en los últimos años, es que este nivel inflacionario, ¿no?, que ya se empieza a acercar a los 3 dígitos, hace que en general las paritarias se vengan renegociando con una periodicidad cada vez mayor, ¿no? Ya estamos en negociaciones que muchas veces están actualizándose cada 3 meses, cada 2, y en algunos casos hay aumentos salariales mensuales incluso. Entonces, esto es lo que hace, digo, además de la pelea cotidiana con la inflación para tratar de que los salarios puedan empatar, es generar una distorsión muy grande entre salarios y dentro de la misma del mismo salario entre meses, ¿no? Es muy distinto analizar la variación real de los salarios en un mes en donde no tenés un aumento salarial respecto al siguiente, que quizás tenés un aumento no sé, por arriba de la inflación, ¿no? Claro. Ustedes analizaron periodos de tiempo que va desde 2018 en adelante, si no veo mal, y se van encontrando con diferentes momentos, ¿no? La situación 2018-2019, y luego hay una frase que me pareció muy interesante, esto de el estado de paritaria permanente, un poco lo que vos decías recién, en la que están la mayoría de los convenios. Exacto, a eso nos referimos. Uh-huh. Hay una actualización en la mayoría de los casos bimestral, en muchos mensual. Después lo que graficábamos con respecto a la comparación 2018-19 es, bueno, cómo en relación a las pautas, ¿no?, las pautas inflacionarias de los presupuestos del Estado, y ver cómo en esos años que hubo pauta, en general las paritarias fueron quedando muy por encima de esas pautas, ¿no? Bien, y hoy otro tema que me parece que es interesante, por ahí que escuchar un poco tu análisis, hay un lugar común de cierto sector de los analistas económicos, sobre todo los neoliberales más ortodoxos, que siempre están hablando de la cuestión monetaria y de la presión salarial sobre la inflación, ¿no? Como que la inflación que hoy tenemos en la Argentina se explica por la emisión monetaria y básicamente por la presión de los salarios. ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen sobre este tema? Bueno, nosotros, partiendo de una mirada más heterodoxa de la economía, consideramos que ni la emisión monetaria no es uno de los argumentos para explicar la inflación, ¿verdad? Y con respecto a los salarios, bueno, hemos visto años previos, 2018, 2019, en donde la pérdida salarial fue, en términos reales, muy grande y los niveles inflacionarios fueron muy altos, ¿no? Con lo cual es difícil pensar que el salario esté incidiendo en la inflación. Bien, por último, hay un análisis que ustedes hacen del universo informal, que en Argentina es muy grande, ¿no?, y muy difícil de medir, por otro lado. No sé exactamente el número hoy, pero cuántos trabajadores están en el sector no formalizado de la economía argentina es realmente incontable. ¿Cuál es la mirada sobre este tema, ¿no?, y el rol, por ejemplo, de las asistencias en ese sentido? Bueno, ahí lo que mostramos un poco en el informe es que el sector informal es el más perjudicado, ¿no?, el que más poder adquisitivo perdió en este proceso inflacionario que va creciendo día a día, ¿no?
si bien tiene alguna complejidad metodológica, informado por el INDEC, ¿no?, con respecto a la variación salarial del sector informal, enero 2022, perdón, enero 2023 con respecto a 2023, una pérdida del poder adquisitivo del 14%, ¿no? Bastante por debajo del sector registrado. Tal cual. Bien, y para todo aquel que quiera leer más en profundidad este trabajo, ¿dónde está accesible? ¿Dónde lo puede encontrar? Lo pueden encontrar en cualquiera de las redes de CESO, tanto Twitter como Instagram. Perfecto. Desde ahí hay distintas publicaciones donde se puede acceder al informe. Bien. Federico, muchísimas gracias por atendernos. No, por favor, a ustedes. Federico Cyrulnik charlaba con nosotros a propósito del último de los reportes, corresponde al mes de febrero de este año, sobre la economía argentina, paritarias en contexto de alta inflación, se llama el reporte, lo produce el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Charlábamos con Federico Cyrulnik, economista y uno de los autores de este trabajo que analiza la relación inflación-salarios desde el año 2018 en adelante, viendo cómo transcurre esto, cómo han ido empatando o no, perdiendo o no, ganando en alguna ocasión las negociaciones salariales en relación al contexto de alta inflación y de crecimiento permanente de los precios, ¿no? Y hay un apartado que me parece muy interesante, por lo duro que es también, que habla del universo informal, ¿no? El sector informal, aún con las dificultades que hay para medirlo, para trabajar sobre él, bueno, lo que ha perdido de su poder adquisitivo en los últimos años.